Nuestro primer ponente, que seguramente que casi todos los que estáis aquí lo conocéis, pero os lo presento, es Ricardo Nadón, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático de Ecología jubilado de la Universidad de Oviedo, eso es, donde ha sido docente durante muchos años y también en alguna parte de este periodo ha sido decano de la Facultad de Biología. Ha investigado en ecosistemas costeros, en ambientes estuarinos, comunidades intermareales, también en ambientes oceánicos, con especial interés en las respuestas biológicas frente a los cambios físicos en el medio. Y en las últimas décadas su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en evaluar el impacto del cambio climático en los océanos y ha participado en actividades del IPCC, del panel intergubernamental. Y también es miembro del Comité Científico de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Mucha de su investigación se desarrolló en la costa cantábrica, pero también ha participado en numerosas campañas oceanográficas en la Antártida, en el Atlántico tropical, en el Caribe, en mares templados, en las dos fachadas atlánticas, etcétera. Y de su experiencia, sobre todo en la Antártida, pues nos va a hablar ahora. Venga, gracias. ¿Quieras? Bueno, en primer lugar, no sé si agradeceros que me hayáis liado para esta ocasión, porque he tenido que desempolvar cosas que ocurrieron hace 30 años. O sea que yo voy a tratar de contaros una actividad que ya está muy pasada para mí. Y en contra de lo que han dicho algunos de los que han presentado el estudio de la Antártida, mi opinión es que está muy bien que la Universidad de Oviedo tenga investigadores que trabajen en la Antártida, pero que está muy bien que trabajen coordinados con investigadores de cualquier parte del mundo y de otras partes del Estado español, por supuesto, porque con eso se conseguirán mejores resultados y cosas más interesantes. Y mi proyecto, bueno, le llamo mi proyecto porque yo fui el investigador principal, pero como ya veréis, estuvimos implicados mucha gente. El proyecto se llama Fruela porque a un colega catalán, cuando estábamos discutiendo la organización del proyecto, dijo: ¿y cómo le llamamos? Y como no nos salía ningún acrónimo, alguien dijo Fruela, que fue un rey de la dinastía Astur. Pues venga, Fruela. Y no significa nada, significa el rey de la dinastía Astur. Bien. Para entender por qué nos metimos en este berenjenal, lo primero que hay que empezar a decir es que empezó a gestarse a partir de un grupo de gente joven que investigamos aquí frente a la costa asturiana, que fue nuestra entrada en la oceanografía, desde el año bueno, desde el 80 y tantos, pero que se fue concretando en la década de los 90. Se empezó a hablar de cambio climático y antes de que saliese el primer informe del IPCC, ya las organizaciones mundiales empezaban a pensar que lo que nos faltaba era información sobre las dinámicas en la Tierra. Y para ello se pensó que la Unión de Sociedades Científicas pensó que deberían desarrollarse programas. Y lo que hicieron fue una propuesta que se denominó IGBP. A ver si lo... Ahí. No, lo acabo de apagar. ¿El puntero cómo funciona? Ahí, es. Sí, ya está. Aunque es pequeñito. Se desarrolló este programa, que es el Programa Internacional de la Geosfera-Biosfera. Es decir, que en aquella época lo que había era un déficit de información sobre cómo era la dinámica de la parte superficial de la Tierra, no de la profunda, pero incluida la atmósfera y los océanos, y la biosfera. Se desarrollaron se propusieron varios programas, y entre ellos uno importante porque se consideraba que el océano podía actuar como un sumidero del carbono que estaba emitiendo la humanidad, y por tanto era interesante entender cómo eran los procesos. Entender cómo son los procesos en todo el océano, que son 3/4 partes de la superficie. Vale. 3/4 partes de la superficie terrestre, pues no es sencillo, no se puede hacer, hay que hacerlo por partes. Nosotros salíamos del proyecto y lo que pensamos es que sería bueno pues, participar en estos grandes programas internacionales, es decir, hacer propuestas que se ajustasen a este tipo de proyectos. El IGBP terminó en 2015.
En principio, la idea básica es que no en el océano costero, en donde existen aportes terrígenos y por tanto entra otra dinámica bastante más complicada, en donde interviene la erosión, transportes fluviales y cosas así, pero en el océano fundamentalmente el proceso debería ser biogénico, por tanto debería actuar esto que se denominó la bomba biológica, en donde las plantas que viven ahí, o los organismos fotosintéticos, para decirlo más exactamente, que pueden ser eucariotas y procariotas, pues captarían el CO2 que ya está disuelto en el agua, o en forma de gas o en forma de bicarbonato, que es la forma más abundante, y a partir de la cadena trófica que se establece a partir de ahí, pues una parte sedimentaría a la zona profunda, y ahí todavía habría una dinámica de organismos que viven en las profundidades, y solo una parte se acumularía. ¿Cuál es la parte que se acumula en los sedimentos? Pues eso prácticamente no había, en aquel momento había muy poca información. Y después lo que existiría son procesos estrictamente físico-químicos de disolución y transporte por corrientes y por hundimiento. Como nosotros veníamos de una zona muy productiva que hay en toda la costa norte, prácticamente hasta Cabo Peñas, aunque después se extienda en algunos momentos, y toda la costa de Portugal, que se llama afloramiento, que es una surgencia estacional de aguas intermedias que enriquecen la superficie, pues nosotros nos preguntábamos, porque lo teníamos aquí, ¿son las áreas de elevada productividad una zona donde realmente el CO2 está entrando porque las plantas lo consumen y lo sedimentan? Esa era la base. Como medir todo este tipo de cuestiones no es sencillo, y nosotros, la Universidad de Oviedo, pues es una universidad, como han dicho en la presentación, pues es una universidad pequeña y no hay posibilidades de que se junten, y para decirlos perfectamente, no hay equipos que supieran de todo este tipo de cuestiones en aquel momento, y me temo que en el momento actual, pues que puedas decir, bueno, pues voy al departamento de física, voy al departamento de química, voy al departamento no sé qué, porque la gente no trabaja en esas cosas. Entonces no hay gente que puedas reunirla y formarla. Pues la pregunta inmediata es, bueno, pues hagamos un proyecto más amplio. También hay que decir que en el marco ya de lo que ya sabemos hasta la actualidad, esto es la evolución de la temperatura, nosotros lo estábamos planteando cuando todavía las variaciones de temperatura en la Tierra tampoco eran muy grandes, ni la concentración de CO2 era extremadamente alto, era en aquel momento 350 partes por millón, estamos en 426, para darle el marco, digamos, ya temporal después de 30 años transcurridos. Como le está sacando una foto, voy a interrumpirlo. Bueno, y entonces, de todo ese conjunto de cosas, pues salió el proyecto Fruela. Un becario del departamento pues hizo este bonito diseño, que con la representación de la temporada antártica en la que lo realizamos, y el acrónimo de Fruela, y que se realizó en el Biospherides. ¿Por qué de pensar en el afloramiento aquí acabamos en la Antártida? Pues de una manera un poco peculiar. Cuando fuimos a exponer la idea de hacer un proyecto grande en las costas españolas, en las costas atlánticas españolas y del Cantábrico, pues en aquel momento la jefa del Plan Nacional Antártico lo vio, nos llamó a una parte y nos dijo, este es un proyecto que en la Antártida vendría de perlas. ¿Podéis transformarlo? Digo, hombre, poder podemos. Todo consiste en la escala y en la disponibilidad que se ponga para hacerlo. Trabajar aquí es relativamente sencillo, tienes barcos, puedes salir una semana al mes o cosas así. En la Antártida, pues vas allí, tienes que ir con todo. Nos reunimos, empezamos a llamar a colegas de muchas disciplinas y de muchos centros de investigación, y llegamos a la cuestión de, vale,
tenemos unos procesos relevantes que tenemos que analizar, la producción de carbono orgánico particulado a partir del fitoplancton, el procesado de materiales por el zooplancton, la sedimentación en las capas superiores y después la medida de cuánto llega a los sedimentos y cuánto se acumula en los sedimentos, es decir, todo ese conjunto. Aquí hay implicados cuestiones físicas, químicas, geológicas, biológicas obvias y, por tanto, tenía que ser mucha gente y que supiese de muchas cosas diferentes. La idea básica, construimos un modelo básico que se basaba en el modelo básico de IGBP, en donde lo que teníamos que medir son los stocks, las cantidades de materiales que hubiera de cada uno de estos componentes y después las transferencias entre los componentes. Teníamos unas ideas precisas, hay algunas que han cambiado a lo largo del tiempo, quiero decir que después de 30 años hay algunas cosas que con este modelo no serían correctas, pero bueno, quiero decir, dan una idea aproximada de qué es lo que teníamos que medir y después teníamos que medir la exportación, encontrar maneras de medir cuál es la exportación desde las capas superiores, lo que podríamos llamar la capa fótica, es la capa productiva, y después deberíamos tener capacidad para coger muestras de sedimento para ver cuáles son las tasas de acumulación y la cantidad de materiales que están llegando realmente al fondo, o muy cerca del fondo, claro, porque si no, no se pueden poner trampas. Después de organizar todo el proyecto y de unas cuantas reuniones con representantes de todos los grupos y ponernos de acuerdo, pues presentamos el proyecto al Plan Nacional. El Plan Nacional lo consideró muy favorable y se convirtió en el proyecto oceanográfico más importante del país, incluidos investigaciones en otras partes, y se nos concedió toda la campaña antártica del Hespérides. Es decir, que lo que tuvimos son prácticamente desde mediados de noviembre hasta finales de febrero el barco a nuestra disposición, quitando los aspectos logísticos que ha mencionado Rosana. Llevar a la gente a las bases, llevarles el combustible, los alimentos, ir a pasar las navidades porque los militares no son civiles, son militares los que llevaban el barco y en aquel momento eran muy militares, mandaban en el barco todo lo que querían y más. De hecho, tuvimos problemas con algunos con ellos. A mí me vetaron en el futuro para montar en el Hespérides hasta casi 2 décadas después. O sea que fue un poco complicado. ¿Dónde podíamos trabajar? Pues como ha dicho bien Rosana, la infraestructura española está ligada a una pelea entre civiles y militares con 2 bases. Como a los militares no se le concedió la Juan Carlos I, pues hacemos nosotros otra, y hicieron al Garbella de Castilla. Entonces son 2 bases que es posible que geológicamente puedan tener algún interés, biológicamente tienen bastante menos interés y se podían resolver de otras maneras, de tal manera que tenemos 2 bases muy cerquita en vez de tener 2 bases separadas que nos darían condiciones diferentes. Como se puede ver, no soy muy favorable a la organización del plan español. Y donde trabajamos fuera en este área, se dividía en 2 partes, el estrecho de Bransfield, en la cuenca Trasarco de la Shetland del Sur, y el mar abierto, y después este pequeño estrecho, bueno, pequeño lo vemos aquí, pero es un estrecho bastante grande, que es el estrecho de Gerlach, que está situado, como bien dijo Rosana, pues en esta parte. ¿Quiénes estábamos implicados? Pues estábamos implicados más de 70 personas. Científicos, aparte de la tripulación del barco, aparte de la unidad técnica de buques que lleva la gestión de grandes aparatos, saldrá por ahí en medio alguna imagen de algunas de las cosas que se utilizan en biología y supongo que cuando hable Javier pues pondrá también otros aparatos de los que se utilizan en oceanografía, que son toneladas que se están moviendo en un barco que está meneándose y que por tanto son muy peligrosas de manejar, y en principio estábamos 13 instituciones del Estado y 21 grupos. Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me parece que 7 o 8 universidades, es decir, que mucha gente, y cada una pues, se dedicaba a un aspecto, pues la distribución de nutrientes y la utilización del sistema de CO2, la bióptica y la luz, la actividad respiratoria de los microorganismos, la acumulación en los sedimentos de materiales. Como digo,
mucha gente implicada. La campaña, como no se puede llevar en un barco que tienes 29 o tenía 29 camarotes o sitios para científicos, pues hubo que dividirlo en dos partes. Desgraciadamente no se podía hacer todo en todo momento. Y entonces lo dividimos en dos campañas, una más dedicada a una cuestión, otra más dedicada a otra, que te quita posibilidades de hacer interpretaciones. Y esto es los miembros en la primera fase, que fueron 45 días, y estos son los miembros de la segunda fase, que fueron 20 días. Ya da una idea de la diferencia. Bueno, esto es simplemente para decorar. La campaña se organizó fundamentalmente con dos mesoscalas, una en la primera fase y otra en la segunda. Una mesoscala, es decir, con muestreos mucho más cercanos para determinar la circulación en el estrecho de Gerlache, y otra zona en donde se hicieron pues, puesta de trampas de sedimento. Era la primera vez que España ponía trampas de sedimento en la Antártida, y después estaciones de 24 horas. Para medir la sedimentación en la parte superior, pues lo que poníamos eran unos cilindros preparados para que no se vertiese el material, y teníamos que seguir unas boyas que se verán casi al final, que tenían esos materiales a 150 metros o 200 metros por debajo de la zona fótica. Los muestreos se hacen en oceanografía cogiendo agua, peleándonos los científicos y repartiéndonos el agua de cada una de las profundidades en las que se puede muestrear. Algunas veces se ha dicho que una campaña científica es un montón de gente inteligente peleándose como tontos por un litro de agua, pero bueno, quiero decir que ahí van 12 litros, y son aguas de distintas profundidades, y todo el mundo quiere agua para hacer sus análisis. Bueno, algunas cosas de las que hicieron. En la parte exterior, en la parte de Bellinghausen, lo que coincidimos es con la corriente circumpolar, que se pega mucho en la península antártida, por tanto la parte externa, y era donde la actividad medida en fluorescencia, es decir, en la fluorescencia que da la clorofila, los pigmentos fotosintéticos, pues era muy intensa en la zona de máxima corriente que detectamos, y era menor en otras zonas. En la segunda campaña, para que se den cuenta de la diferencia, en la primera la fluorescencia era muy intensa, en la segunda campaña prácticamente no había nada. Y sin embargo había muchísimo zooplancton, aparecían bandadas de krill, por ejemplo, que en la primera prácticamente no se distinguían, había muy poco, y lo que suponíamos es que se lo habían comido todo, o se había sedimentado todo. Cuando empiezas a coger muestras y donde tú habías visto un mes antes eso, no ves nada, pues me empiezas a pensar qué es lo que puede haber ocurrido. Bueno, en la Antártida la concentración de nutrientes, silicatos, nitratos, fosfatos y eso es extraordinariamente elevada y no es restrictiva para la producción primaria en absoluto. Para que os deis cuenta, si aquí estamos hablando de micromoles de silicato de 60, aquí podemos estar hablando, aquí me refiero, aquí enfrente de la costa, podríamos estar hablando de 6, 2, 1, entonces, para algunas cosas. Y nitratos, pues exactamente lo mismo. Aquí en verano, después de la época productiva, el nitrato puede ser 0. Ahí, después de muchísima actividad biológica, todavía sigue siendo 18, suficiente para la producción. Para que se dé cuenta la capacidad de chupar CO2 del sistema, la presión parcial de CO2 en el agua llegó a bajar a 230. Eso es lo máximo que hemos medido. Recordar que lo que había en la atmósfera en aquella época era unos 350. Es decir, que todo eso es entrada de CO2 atmosférico hacia el océano porque se estaba chupando. En la segunda campaña, como había mucha menos actividad fotosintética, pues el descenso es mucho menor, solo de 50, o bastante menor, ¿no? Importante, pero todavía pequeño. Había que mostrar el zooplancton. Aquí hay un ejemplo de las redes que utilizamos para recoger muestras de zooplancton, y ya se ve que hay algunos aparatos que son extremadamente pesados. Ese pesa más de 1 tonelada.
y realmente más complicados de utilizar. Del material sedimentado, como os dije, pues es una cosa muy pequeña, digamos como una cruz de plástico donde se ponían los tubos cargados de agua con salinidad aumentada con sal para que tuviese más densidad, y lo que podíamos obtener es el material que estaba saliendo de la capa fótica. Cadenas de diatomeas, paquetes fecales de copépodos o de krill, pues pequeñas células. No se ve muy bien la escala, pero si esto es 500 micras, o sea que da una idea de 0,5 milímetros, por aquí la escala es de 10 micras, es decir, que el material que se ve es muchísimo más pequeño. Todo esto es de la primera fase, se ve que hay muchísimo más material, en la segunda había muchísimo menos material, pero había algunas diatomeas grandes, es decir, que el material cambia drásticamente de un mes a otro. Como cambiaba la cantidad de nitrógeno, de fósforo o de carbono que sedimentaba. Uno de los problemas es que las trampas de 24 horas solo los pudimos hacer en la segunda campaña, la primera no nos dio tiempo. Y entonces lo que teníamos que ver es lo que había en zonas de alta clorofila y de baja clorofila. Como se ve, el porcentaje que se pierde por día no es despreciable, hasta un 8% del carbono que existe en el stock pasa a la parte inferior, es decir, que está cayendo una cantidad. Hicimos también algunos experimentos de medida de cuál es la velocidad de caída de un paquete fecal, por ejemplo, de una eufausia, de un copépodo, y en eufausia se llegaban a medir, no es la turbulencia que hay en el mar, sino que es un tubo que tienes en el laboratorio, pues hasta 500 metros por día. Es decir, que si una eufausia cagaba cerca de la superficie parte del fitoplancton que consumía, algunas veces con células casi vivas, en 2 días estaba en el fondo porque por ahí hay 1000 metros de profundidad. Los colegas de sedimentología, pues a base de muestras de sedimento y digamos, tuvieron la oportunidad de tener las capas superiores, qué es lo que se estaba sedimentando, y encontraron una sedimentación relativamente elevada, no como las máximas que se conocen en la Tierra, y pusieron trampas de sedimento. Se me olvidó decir que las trampas de sedimento se dejaban para recogerlas al año siguiente, con lo cual el proyecto tenía además 2 puestos para la campaña siguiente, del 96-97. O sea que da una idea de eso. Y como siempre, trabajando en un sitio que cuando no hay temporal, pues es bastante agradable. Fuimos eficaces en medir stocks y los flujos, lo que íbamos a medir. La cantidad de materiales que existía de diferentes cosas y las transferencias entre los componentes. Esto es en las 3 zonas que habíamos visto, tenemos lo mismo en las 3 zonas, esta es en la zona del estrecho de Gerlache, y una cosa que nos resultó curiosa es que, a pesar de que en el momento que se producía más, la exportación era menor que en los momentos en que se producía menos, pero había más zooplancton, es decir, que digamos que había una componente muy importante en la bomba biológica, que son los animales que se consumen a las algas, que favorecen el hundimiento de los materiales y que posiblemente los hundan con bastante rapidez. Pudimos hacer los balances para distintas, este es el estrecho de Bransfield, pues las transferencias entre atmósfera y océano, producción primaria, la exportación, bueno, todo. Las cosas que íbamos a hacer, es decir, que fuimos relativamente efectivos en conseguirlo. Y una cosa que a mí me resulta realmente agradable de decir es que fuimos el primer proyecto español que generó un número especial íntegro de un proyecto desarrollado en España por españoles y publicado en una revista de cierta importancia extranjera, que es en el DIPSRSEA 2. El que la quiera consultar posiblemente esté en la biblioteca aquí y seguramente en la de biología.
Ahí se publicaron 21 trabajos y nos lo aceptaron prácticamente tal como lo enviamos, es decir, que no sufrió correcciones. Tal como se lo enviamos, fue aceptado. Estas son las boyas que teníamos que seguir durante 24 horas. Los que llevaban el barco se acordaban de nuestra familia, pero posiblemente un montón de veces, porque tenían que seguirlos. Aquí teníamos una pequeña luz, un flash que iba dando, y aquí un reflector de radar, es decir, que multiplica la señal de radar. Cuando está muy bajo es muy difícil que los barcos lo vean, y esas 3 boyitas. Y había que ir siguiendo las malditas boyas. Afortunadamente, como el día era muy largo y la noche corta, pues se pudieron seguir. Pero cuando había temporal, bien. En el 2003 yo ya no lo seguí, se habían dado lugar a 27 trabajos, los 21 del número monográficos. En aquel momento había 6 tesis que se habían basado en ella. Otros 4 trabajos estaban, y de una manera muy poco precisa, porque no lo he cuantificado, pues han aparecido algunas tesis más y algunos otros trabajos sobre el proyecto. Que nuestro trabajo fue reconocido oficialmente. Esto es, digamos, un resumen de lo que ponía los proyectos españoles, es decir, lo que el gobierno español, que es una crítica que hay que hacer una y mil veces, la poca capacidad que hay para participar en proyectos internacionales, es decir, en proposiciones internacionales, y que España se organice para participar de una manera activa y directa en una parte. En este caso, como se puede ver, pues es una pequeña parte de la Antártida, pero podría ser en otras muchas cuestiones terrestres, marinas, de todo tipo. España siempre utiliza este tipo de cosas. GIGOVs parecidos a GIGOVs. Es decir, financiamos proyectos que no tienen nada que ver con GIGOV, pero como toquen a lo mejor alguna ramica, pues entonces decimos que es parecido a GIGOV. Pero al final, el único que reconocieron era que el proyecto Fruela era GIGOV, porque estaba diseñado para ser GIGOV, no para ser otra cuestión. Y eso es algo que después nos ha continuado y nos ha seguido. Y en el segundo año polar, pues se hicieron chapuzas y cosas por el estilo. Y otra segunda cosa que a mí me produce satisfacción decirlo, es que todos los datos que se generaron en la campaña están en una base de datos y por tanto son accesibles para la investigación presente y futura. Como España no tiene repositorios de datos de los resultados que salen, que si en el momento que se mueren los científicos que los han realizado desaparecen, pues hay que mandarlos a otro lado. Nosotros lo enviamos al British Oceanography Data Center, pero los han copiado en la base de Estados Unidos, y por tanto los datos de Fruela 30 años después están a disposición de aquel que quiera utilizarlos. Lo único que tiene que hacer es solicitud, para qué y cómo, según los requisitos que tiene el British Oceanographic Data Center. Y nada, muchas gracias por esta recopilación. Me sonaba un poquito, pero veo que es muy importante, ha sido pionero en muchos aspectos, y me llama especialmente la atención esa colaboración internacional a principios de los 90, que era, ahora igual no es todavía, como tú dices, lo bastante, pero era muy importante en ese momento. Si alguien tiene alguna pregunta, rapidito, porque vamos... Rapidito, ¿eh? Rapidito. Sí. Bueno, una es referida al proyecto y otra más genérica. No se ha llegado a la capacidad de absorción del océano. El océano sigue absorbiendo en términos generales. Va incrementándose la concentración de bicarbonato y está incrementándose la acidificación del agua de mar. O sea, son
respecto a la segunda. En la primera es muy difícil llegar a concretarlo porque aquí podemos tener estimaciones de los 24 meses. En el Antártico, en su invierno, esos son aguas cubiertas por hielo y las posibilidades de la transferencia son reducidas. Pero en el periodo en que es activo, absorbemos la Antártida. Pero es un periodo corto de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Luego tenemos una mesa en la que también se podrá hablar algo más. Y pasamos a nuestro siguiente ponente. Bueno, como os decía, nuestro próximo ponente es Javier Fernández Calleja. Es doctor en física por la Universidad de Oviedo, donde es profesor titular en esta misma universidad, en el área de física aplicada. Sus líneas de investigación se han centrado inicialmente en diferentes aplicaciones en el campo de la óptica, y también en imágenes de satélite y sensores remotos. Pertenece al grupo de investigación Remote Sensing Application de la Universidad de Oviedo y ha participado en varias campañas antárticas, como nos contará ahora. Actualmente es co-IP de un proyecto de investigación junto con Susana, compañera nuestra aquí de geología, y nos va a contar que hace un físico que además se especializó en óptica inicialmente, ahora en otras cosas, cuál es su papel en la Antártida, qué es lo que está haciendo. Vale, venga, pues cuando quieras, Javi. Gracias. Venga, gracias, Rosana. Bueno, yo voy a presentaros los resultados de un proyecto que está ahora mismo en marcha, que es el proyecto para Antarice. El título es ese algo que veis ahí, pero nos dedicamos básicamente al estudio del albedo. El albedo es la relación entre la radiación solar que refleja una superficie y la incidente. Eso, hablando de hielo, ya os podéis dar cuenta de por dónde van los tiros. La radiación que se absorba va a utilizarse más o menos en función del hielo. Entonces, bueno, es un grupo bastante multidisciplinar. Estamos, bueno, Susana, que ahora mismo está de campaña, y Amalia, que es Amalia Jiménez, que no está por aquí, es una profesora también del departamento de aquí de geología. Son dos geólogas. Pues tenemos, por ejemplo, yo con Quique, Enrique Díaz Alonso, Carlín Reichmer y Alexander Kojanovski, somos físicos. Hay algún ingeniero de minas que es celestino, de aquí también de la Universidad de Oviedo. Rubén Muñiz, que es informático también de la Universidad de Oviedo. Y bueno, por ejemplo, está también Alejandro Corbea Pérez, al que le dirigí yo la tesis, sobre temas precisamente de los que vamos a hablar ahora. Y bueno, somos un grupo bastante multidisciplinar en ese aspecto, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Voy a daros primero una explicación de cuáles son los motivos, lo que nos motivó a pedir este proyecto. Luego, qué es lo que hacemos en la Antártida y presentaros algunos resultados. Así como si Ricardo estuvo hablando ahora del mar, nosotros vamos a pasar ahora a la Tierra, ¿no? Bueno, a la Tierra no, a la parte, digamos, sólida, pero en este caso al hielo y la nieve. Ay. Ah, esto, vale. Bueno, esto es una máquina térmica, no se asuste, es una manera de empezar. Una máquina térmica es sencillamente un dispositivo que, mediante una sustancia de trabajo, que en este caso es el agua, se pone en contacto con un foco caliente. En este caso el agua, esto es una máquina térmica basada en una máquina de vapor. Entonces el agua se convierte en vapor muy caliente, que se mete en un cilindro, que puede empujar un cilindro si está conectado a un cilindro móvil, y esto después se pasa por un foco frío y el ciclo se repite una y otra vez, ¿no? Y esta sustancia de trabajo, que en este caso es el agua, realiza un trabajo, desplaza un pistón, ¿no? Bueno, pues pongo esto aquí porque el clima de la Tierra es una máquina térmica. Lo que ocurre es que la Tierra, daros cuenta que es una bola que está circulando por el espacio a toda velocidad y que solamente recibe energía del Sol, energía externa del Sol. También tiene una energía interna, los geólogos sabéis más de esto, pero a efectos de lo que estamos hablando aquí, del cambio climático y demás, tiene muy poca importancia, ¿no? Lo importante es que la Tierra es una bola que está viajando por el espacio y recibe energía del Sol. Esta energía del Sol, debido a la forma de la Tierra, pues calienta de manera distinta los polos y el ecuador. Estos serían los focos fríos de la máquina térmica y esto es foco caliente. ¿Qué hacen ese diferente enfriamiento de los polos y el ecuador? Pues produce que la sustancia de trabajo, que en este caso son los fluidos que hay en la Tierra, que son los gases de la atmósfera
y las masas y la masa líquida al mar, pues se producen movimientos y es lo que da lugar al clima. Entonces el clima es una máquina térmica sin más. Una máquina térmica cuando funciona de una manera estable, pues por ejemplo que tenéis un motor, pues va funcionando, por ejemplo, siempre a una temperatura, si la temperatura del foco frío y el caliente está más o menos estable, pues eso se mantendrá a una velocidad constante y funciona de manera regular, ¿no? Pues es lo que pasa en la Tierra. En la Tierra el clima se mantiene de manera estable más o menos porque se encuentra lo que se llama un equilibrio radiativo, que es ver eso ahora, ¿no? Pero primero, para daros una serie de números, es importante que tengáis en cuenta un número del que voy a hablar ahora, que es que la Tierra recibe en promedio 341 vatios por metro cuadrado del Sol. Eso en tope de atmósfera, ¿eh? Esto es un promedio, lógicamente, espacio-temporal. Es lo que recibe en promedio toda la Tierra a lo largo de un año. Sabemos que la energía que recibe del Sol la Tierra pues varía a lo largo de un día, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Muy poco por la mañana, más al mediodía y menos al atardecer, y también varía la cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol, varía también con la latitud a lo largo del año. Pero esos 341 vatios por metro cuadrado son un promedio espacio-temporal, ¿no? Lo que en promedio recibe la Tierra a lo largo de un año. Bueno, pues esos 341 vatios por metro cuadrado que recibe la Tierra del Sol, vaya, y dale. Estos 341 vatios por metro cuadrado que recibe la Tierra del Sol, pues se distribuyen de diversas maneras, ¿no? Por una parte, esta radiación llega a la superficie terrestre, parte de esta radiación se refleja, esto es el albedo, es la relación entre la radiación reflejada y la incidente, y parte se absorbe, y la energía absorbida da lugar a una serie de procesos más o menos complicados, movimientos en la atmósfera, movimientos en las capas, en los océanos y demás, y parte de esa radiación absorbida calienta la Tierra y pues se reemite en las capas altas de la atmósfera en forma de radiación térmica, ¿no? Pues la Tierra está en equilibrio radiativo, significa que la cantidad de radiación que sale es igual a la que entra. Vemos que 341 es igual a 239 más 102. Esto hace que el clima de la Tierra sea estable. ¿Qué significa que sea estable? Bueno, pues la temperatura de la Tierra más o menos permanece estable. Sabemos que después de la primavera viene el verano, el otoño, el invierno, que hay zonas en las que hay monzones que se reproducen de una manera regular a unas temporadas determinadas del año, épocas de huracanes en otras. Eso hace que la Tierra sea estable. Y es porque está en equilibrio radiativo. Lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, pues entonces es que hoy día lo que está pasando es que tenemos malas noticias. La Tierra está saliendo del equilibrio radiativo. Hay un satélite que lleva funcionando desde los años 2000, el satélite CERES, que está proporcionando medidas de cuánta es la energía que recibe la Tierra, cuánta es la energía incidente del Sol y cuánta energía sale al exterior. Pues se está viendo que desde el año 2000, aunque es desde el año 2000, la Tierra está recibiendo más energía de la que devuelve al exterior. Y por lo tanto se está calentando. Esto hace que es una máquina térmica que está gripando, el motor está empezando a funcionar mal, sobre todo porque este cambio se está produciendo muy rápido, porque vamos a ver que la Tierra salga del equilibrio radiativo en sí no es nada malo. Puede ser, por ejemplo, que salga del equilibrio radiativo lentamente, con lo cual es un sistema que se puede reajustar a sí mismo, y eso no pasa nada, o puede ser que salga bruscamente del equilibrio radiativo. Puede ser del equilibrio radiativo bruscamente pues porque haya una catástrofe, que caiga un meteorito, un volcán gigante, cualquier cosa, por fenómenos naturales. Pero en este caso es que la Tierra sabemos que está saliendo del equilibrio radiativo por la actividad humana, ¿eh? Y está saliendo muy rápido. Entonces un sistema cuando sale del equilibrio radiativo, ¿qué hace? Intenta recuperarlo, eso lo hace siempre. En el interín entre que sale del equilibrio radiativo hasta que lo recupera, el sistema se comporta de manera muy caótica. Eso es como cuando, por ejemplo, tienes un péndulo y oscila. Si tú le das toques, no con su frecuencia propia, lo sacas de su sistema de equilibrio hasta que empieza a oscilar con la oscilación forzada, pasa por un momento que oscila de una manera desordenada y caótica. Pues eso, en el sistema de la Tierra, en el sistema climático, ¿qué produce? Pues fenómenos atmosféricos extraños, quiere decir cuando no deberían producirse, o extremos, pues eso es lo que está pasando porque la Tierra está intentando reajustarse, ¿vale? En su sistema que está intentando volver al equilibrio. Es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, si la Tierra sale del equilibrio radiativo, el clima intentará reajustar su equilibrio radiativo en tope de atmósfera, introduciendo cambios en la temperatura de la superficie, que es lo que está pasando actualmente. Bueno, esto es, si yo quiero que os fijéis en la curva negra, porque son medidas del satélite ese que digo CERES desde el año 2000,
La gráfica de arriba es la anomalía, lo que llaman anomalía es si tomáis de una magnitud determinada. En este caso, esto es el balance energético terrestre, es decir, la diferencia entre la energía que sale y la que entra. Un balance positivo, una diferencia positiva significa que entra más de la que sale. Y esto es el promedio. Si yo calculo el promedio en este intervalo, y después comparo ese promedio con el valor en cada año, por ejemplo, aquí esto sería el valor en este año con respecto al promedio en toda esta serie. Pues vemos que esa anomalía está aumentando con el tiempo. Eso quiere decir que la Tierra está empezando pero esto está medido, está empezando a entrar más energía de la que sale al exterior. Los otros dos son aproximaciones a modelos, y esto es muy interesante decirlo porque uno es teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero, o sea, la actividad humana, y el otro sin tener en cuenta los gases de efecto invernadero, que se llama un forzamiento radiativo. Entonces, los modelos que no tienen en cuenta los gases de efecto invernadero, que es la curva azul, no se aproximan en nada al comportamiento que se está observando actualmente. O sea, que el calentamiento ese que se está produciendo es debido a los gases de efecto invernadero. Y, por otra parte, esta anomalía en el desequilibrio energético terrestre viene acompañada de una anomalía en el desequilibrio de la radiación solar reflejada. Es decir, la Tierra está perdiendo capacidad de reflejar luz. Entonces, esto es muy importante, por lo que si vais aquí, a la gráfica que os enseñaba antes, esto es uno de los factores que está contribuyendo a que la Tierra esté saliendo del equilibrio radiativo. Es decir, la Tierra está perdiendo capacidad de reflejar luz. Esto lo hacen de dos maneras, aunque aquí está en la superficie, es por las nubes, y por otra parte, en la superficie, ¿cuáles son las superficies que tienen más capacidad de reflejar luz? Pues uno si ve una imagen de la Tierra, está claro cuáles son, la nieve y el hielo, ¿no? Pues esta capacidad de pérdida de la Tierra de reflejar luz, en parte se debe, una gran parte se debe a la pérdida de los corrientes polares. Pues nosotros vamos a estudiar eso, ¿no? Es lo que nosotros queremos estudiar. Bueno, aquí en esta gráfica, aquí vamos a ver el albedo, vamos a centrarnos en la Antártida. Estos son la evolución del albedo desde el año 83 al 2009, medido también por satélite. Aquí, por ejemplo, tenemos desde todo lo que es el verano austral, o sea, lo que va desde, más o menos esto sería desde noviembre hasta febrero, noviembre de un año hasta febrero del año siguiente. Esto sería la variación del albedo desde noviembre a diciembre y esto de enero a febrero. Bueno, se observa en conjunto, podéis ver que hay una zona que es la zona azul, que corresponde a que el albedo está más o menos estable o incluso aumenta. Esto es bueno, no es malo. Quiere decir, significa que la nieve no está desapareciendo, no se está fundiendo. Mientras que hay una parte en rojo, que es la parte en la que el albedo está disminuyendo, y está disminuyendo muy fuertemente. Y eso significa que la nieve está perdiendo su capacidad de reflejar luz. Esto es muy importante porque esto está relacionado, asimismo, con la pérdida de masa en la Antártida. Podéis ver, esto es un gráfico en el que se representa la pérdida de masa acumulada, desde el año 92 hasta el 2021, en los principales casquetes polares de la Tierra, que son Groenlandia, el total de la Antártida, el oeste de la Antártida, el este de la Antártida y la península antártica. Bueno, el mayor peso hoy día en la pérdida de masa de hielo es Groenlandia, es lo que más está influyendo actualmente. Groenlandia está perdiendo hielo a una velocidad inusitada, es esta gráfica azul. La Antártida, hoy por hoy, está siendo menos influida, está contribuyendo menos a esta pérdida de masa, sobre todo porque, debido a que tiene tanto espesor de hielo, hay una parte, que es la parte occidental, que está respondiendo bien hoy día, podemos decir que está respondiendo bien al cambio climático, está aguantando bastante bien el temporal. Pero lo que es la parte occidental de la Antártida, y en particular también la península antártica, están perdiendo masa de hielo a marchas forzadas. Y esta pérdida de hielo, si os dais cuenta, esta pérdida de hielo, o sea, quiero decir, la pérdida de hielo que se da más en la península antártica y en el oeste de la península antártica está relacionado con la disminución del albedo. O sea, la pérdida del albedo es lo que está produciendo esa masa está relacionada con la pérdida de masa. Porque además el albedo tiene un efecto que es una retroalimentación positiva. Si la luz incide en el hielo, lo funde, el hielo refleja menos luz,
se refleja menos, absorbe más luz, se funde y es un fenómeno que se retroalimenta a sí mismo. Es lo que se llama una retroalimentación positiva. Entonces, por eso es tan importante estudiar el albedo, porque existe una relación entre el albedo y precisamente la fusión del hielo, que es lo que está haciendo que se pierdan esas masas enormes de hielo, ¿no? Actualmente en la Antártida. Nosotros nos vamos a enfocar precisamente en el estudio de la Antártida. Hay gente que lo hace en Groenlandia, nosotros cambiamos la Antártida porque, bueno, por el programa polar español, que es donde está enfocado actualmente la Antártida, ¿no? Bueno, entonces, viendo lo importante que es el albedo, vamos a hablar del albedo de la nieve. ¿Cómo se comporta el albedo de la nieve? La nieve cuando cae en unos cristales, que son los cristales de todos conocidos, que son estas formas tan típicas, pero en cuanto la nieve empieza a caer, ya empieza un proceso que se llama a metamorfizarse, que quiere a cambiar de forma. Y al final, lo que hace es que la Tierra, la nieve, cuando llega al suelo, digamos que sufre un proceso que es que los granos se van redondeando, compactando y forman el hielo de un glaciar. Hay que distinguir aquí, cuando hablamos de hielo, hay que distinguir entre lo que es el hielo de un glaciar y el hielo marino. El hielo marino, que es la banquisa, es hielo del agua de mar congelada. El hielo del que estamos hablando nosotros, que nosotros dedicamos al hielo que está sobre la parte sólida de la Tierra, es hielo que se forma por precipitación, es este. No tiene nada que ver con la banquisa, nosotros la banquisa no la estudiamos. Son procesos además completamente diferentes porque tienen que ver ya las corrientes marinas y demás. Entonces, al final se forma un hielo que es el hielo glaciar. Bueno, pues el albedo, nosotros hemos estudiado las propiedades ópticas del albedo, eso viene en conexión con lo que yo decía que era antes, que si no, yo siempre estoy relacionado con la parte de la óptica en física, pues esto es cómo depende el albedo de la nieve en función de la longitud de onda, ¿no? Pues, para empezar, depende del tamaño del grano. Nosotros vamos a ver eso porque lo estudiamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando aumenta el tamaño del grano, el albedo disminuye. Y aquí vemos, por ejemplo, que en efecto disminuye con el tamaño del grano y también estudiamos los contaminantes que tiene. Al aumentar los contaminantes, el albedo también disminuye, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar cuánto de rápido aumenta el grano con el tiempo y los contaminantes que tiene la nieve. Es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto, ¿no? Porque esto te indica lo rápido que se metamorfiza, te da idea de cuánto de rápido pierde la nieve capacidad de reflejar la luz. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué es lo que está pasando en la Antártida? Se está viendo que hay, sobre todo lo que digo, la parte occidental de la Antártida, la península antártica, está disminuyendo el albedo muy rápido, ¿no? Bueno, pues nosotros ¿qué hacemos? Pues medimos el albedo integrado, el de banda ancha, en total, en todo el espectro solar, el albedo espectral, medimos las impurezas y nuestro objetivo es construir librerías de albedo espectral. ¿Y los objetivos cuáles? Pues estudiar la evolución temporal del albedo, la evolución espacial, el modelar la evolución futura y estudiar la relación entre el albedo y el balance de masa. Bueno, ahora voy a explicaros un poco qué es lo que hacemos en concreto con todo este mare magnum de ideas, qué es lo que hacemos nosotros en una campaña en la Antártida, ¿no? Bueno, pues nosotros también estamos centrados, en este caso, como acaba de explicar ahora, como explicó Rosana al principio, en esta zona de la Antártida, que es donde están las islas Shetland del Sur, en concreto las islas Livingstone y Decepción. Voy a presentaros los resultados de la campaña pasada, que se centran en la península Har, que es este trocito de aquí tan pequeño, ¿no? Son unos 24 kilómetros cuadrados. Bueno, nosotros lo que hacemos todos los días es la base antártica española hasta aquí, la Juan Carlos I, y todos los días por la mañana nos levantamos, nos llevan a un refugio de motos que está por aquí, los éndicos de montaña, ahí cogemos unas motos y realizamos este track en moto constante todos los días. En realidad es al revés, vamos desde aquí, subimos a estos dos puntos, bajamos hasta aquí abajo y volvemos aquí y pues volvemos a la base. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque las características de la nieve son muy diferentes conforme pasamos de aquí a aquí. Aquí estamos al término del glaciar. Aquí, daros cuenta que la nieve es un sistema vivo, o sea, cambia mucho muy rápidamente. Tiene variaciones a lo largo del día y luego variaciones estacionales. De manera que tú al principio de temporada, cuando digo principio de temporada digo en invierno, que sería más o menos allí noviembre, septiembre, octubre y tal, pues entonces aquí hay nieve, todo esto es nieve, ¿no? Nieve. Conforme va avanzando la temporada y te adentras en el verano, pues al final de esta zona de aquí, que es el final del glaciar, es el glaciar Har y es el glaciar Johnsons, aquí hay dos glaciares, pues esto es hielo. Entonces nosotros lo que hacemos es repetir las mediciones de albedo a lo largo de todo este track y lo hacemos siempre yendo en dos tandas. Por ejemplo, el año pasado fue primero Susana en la tanda que corresponde a lo que fue en febrero, de manera que todo esto se va a encontrar todavía con nieve, y yo fui en marzo, yo y Álvaro, otros miembros del equipo,
fuimos y lo muestreamos todo en marzo. En marzo esto ya es, aquí hay hielo, entonces cambian mucho las condiciones de la nieve. Y después tenemos una serie de puntos de muestreo, que son estos que están marcados aquí, donde hacemos experiencias de espectroscopía y de espectroradiometría. Voy a explicarlo ahora. Bueno, nosotros, a ver, para medir el albedo, lo que ocurre es que generalmente el albedo se mide, hasta ahora, se medía siempre en estaciones fijas. En la isla Livingston hay dos, una es lo que se decía abajo, el Har aquí abajo, hay uno que está aquí abajo, esta estación es una que está aquí abajo, y la otra está aquí en la base. Entonces, la que está abajo precisamente, esto es cuando fue Susana, que ves que hay nieve, y esto es cuando fuimos nosotros, que esto es hielo, esto está ya sobre el hielo, ¿no? Está anclada sobre hielo en la base. Esta es la base de Juan Carlos I, y nosotros lo que diseñamos es un dispositivo para medir el albedo, en vez de medirlo fijo en unas estaciones, pues pasearnos por ese trayecto que indiqué antes, pues en moto, que llevamos aquí el albedómetro y vamos midiendo en continuo, esta Susana, este soy yo, o bien, cuando hay zonas que no se puede acceder con la moto, porque por ejemplo hay hielo, y hay que acceder ya con raquetas, con crampones o con esquís, depende de cómo esté el estadio, pues lo hacemos de una manera portátil, pues llevándolo en la espalda. Y aparte de eso, pues nosotros hacemos medidas en ciertos sitios de albedo espectral ya con un espectroradiómetro, viendo la radiación. Los experimentos son muy sencillos: la radiación incidente del Sol, las reflejadas. Esto también es el término del glaciar Har, esto es hielo. Daos cuenta que aquí debajo de mis pies hay una capa como de igual 200 metros de hielo. Y esto es también, por ejemplo, con la moto. Es que la moto no puede acceder a zonas de hielo, ¿veis aquí? Porque, por ejemplo, aquí la moto resbala. Esto fue un día que fuimos ahí, la moto era impracticable, ¿no? Entonces, en esos casos tienes que ir, por ejemplo, con grampones y demás. Quiere decir que nosotros hacemos mucha labor de campo. Y después también cogemos impurezas de Sálvaro, cogiendo aquí unas impurezas en la parte alta del glaciar, después se filtran y se ven las impurezas que tiene el hielo, ¿no? Eso para que entendáis lo que hacemos en un día. Y después hacemos también labores de microscopía en los puntos esos que indiqué anteriormente, pues esto es como, y aquí es muy importante la interacción con los técnicos de montaña, yo iba con estos dos en particular, y como lo hacíamos al principio, tirados por los suelos, les debía dar un poco de pena, y entonces diseñaron un dispositivo aquí para que lo hiciera metido aquí en una caja. Es curioso porque quiero decir una cosa muy interesante, es que este chaval fue alumno mío, pero es que es el cuarto alumno que me encuentro en las campañas antárticas. Uno fue un alumno que tuve que ahora está trabajando en la EMET, un chaval que trabaja en sismología en la UTM, que estaba ahí de técnico de montaña, que dedicarse en topografías, los dos de antes eran de físicas, y otro que es el de físicas, que va este año, Quique, o sea, que va solo. Yo, cuando lo vi allí, dije, ¿pero qué haces aquí? Me pareció una cosa como increíble, ¿no? Es curioso. Entonces, ellos te ayudan mucho, no solamente te ayudan llevándote a los sitios, como decía antes Rosana, y es verdad, sino que a veces te ayudan a diseñar cosas para que no pases frío y demás, porque esas cosas hay que manejarlas sin guantes, porque yo con guantes no me arreglo y aquí hace un frío pues que pela, ¿no? Nosotros, algunos resultados, ya para acabar, algunos resultados previos que obtuvimos nosotros, por ejemplo, nosotros todo esto lo integramos luego con mirar el satélite, es la península Har, estos son los píxeles, que esos píxeles son los píxeles de un sensor que se llama MODIS, que da datos de albedo diarios. Cada píxel son 500 metros, para que os deis cuenta un poco del tamaño. Esto no es tan grande, son unos 28 kilómetros cuadrados. Tampoco se puede mover uno muy lejos, hay no mucha libertad de movimientos. Y estos son, comparadas las medidas in situ con las medidas del satélite. Se puede ver que las medidas del satélite, una vez filtradas, siguen más o menos su comportamiento de las medidas in situ. Lógicamente tienen mucha menos periodicidad, tienen una periodicidad distinta. Hay que filtrarlas adecuadamente para que se reproduzcan los datos in situ. Fuimos los primeros, además, que publicamos datos de este sensor en la Antártida. Y también hacemos un seguimiento, estamos elaborando modelos de balance de masa a partir de medidas del albedo. Estos son las medidas de balance de masa medidas, el azul, y estos son con dos modelos que hicimos a partir de medidas de albedo. Hay que mejorarlos un poco, pero vemos que más o menos siguen el mismo comportamiento que las medidas de in situ. O sea, eso es porque queremos ser capaces de medir los balances de masa sin tener que ir a los sitios, ¿no? Que es como se hacen actualmente. Y también, a partir de las medidas distribuidas de albedo, lo que hemos hecho también, hemos conseguido caracterizar distintos tipos de cubiertas
mediante unas distribuciones normales de albedo, ¿no? Entonces, cada tipo de cubierta viene caracterizada en vez de por un albedo, por una distribución normal, ¿no? Y esto nos ha permitido elaborar un trabajo que es bastante interesante, que es ver cómo evoluciona la cubierta nival, en este caso lo hicimos en la isla Livingstone, a lo largo del tiempo, y elaborar un modelo de cómo se producen los cambios de superficie en esa isla, ¿no? Pues que básicamente la importancia que tiene la aparición de estos piroclastos en superficie, ¿no? Que son los que están provocando la fusión del hielo. Y esto es muy importante porque y esto, por otra parte, también vemos la evolución del tamaño del grano del hielo, la evolución del tamaño del grano de la península con el tiempo. Esto es un trabajo. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer incluso a nivel de TFGs y de TFM. Esto es un TFG que dirigí el año pasado a un chaval de física, donde se ve la evolución del tamaño de grano a lo largo de una temporada en diversas localizaciones en el glaciar Hart, y después el valor medio a lo largo del tiempo. Vemos que va disminuyendo el tamaño del grano. Esto es muy interesante. Esto es la inversa del tamaño del grano, es lo que se llama la specific surface area. O sea, el tamaño del grano va aumentando con el tiempo. Esto es malo, porque significa que al aumentar el tamaño del grano quiere decir que la nieve está más metamorfizada, ¿eh? Entonces esto es compatible con que está disminuyendo la balanza de masa. Y algunos resultados, por ejemplo, de la capa anterior, por ejemplo, de microscopía, nosotros cuando nos tiramos en el campo hacemos por ejemplo, se puede ver que aquí tenemos un caso de una nieve muy poco metamorfizada, es una fotografía donde se ven cristales, una formación, eso es típico de una nieve muy poco metamorfizada. Sin embargo, por ejemplo, en el mismo punto, porque hacemos varias catas a profundidad, en el mismo punto, a una profundidad de 15 centímetros, vemos que la nieve ya está mucho más metamorfizada, se va compactando, porque queremos ver cómo va. Nosotros queremos elaborar modelos de cómo las propiedades ópticas dependen también con la profundidad, ¿no? Porque no refleja lo mismo la luz, está una superficie así, que esto refleja la luz mucho más que esto, ¿no? Entonces, porque aquí los granos esto sí ve muy metamorfizada. Y bueno, estos son algunos resultados del año pasado, nosotros al final lo que relacionamos son las medidas espectroscópicas con las medidas del alvedómetro portátil y con las medidas de microscopía, y estamos trabajando en ello. Y por último, quería dar una pequeña pincelada, ya que querías hablar un poco de cuál es nuestra experiencia personal. Hay una cosa que a mí me parece muy importante con todo esto, sobre todo en colación con esto, que es cómo influye el paisaje en los procesos de metamorfización de la nieve. Y es que hay una rama ahora muy de moda, que es lo que se llama la geoingeniería, que es el manipular grandes áreas de terreno para intentar manipular el balance de energía terrestre. Y en particular, hay manipulaciones que tratan de manipular el balance de energía solar, ¿no? Es el balance de energía solar. Y se hicieron algunos experimentos en los Alpes ya, tapando glaciares, y yo me pregunto si habrá que llegar a esto, ¿no? Pues la verdad, yo espero que no, porque... Y esto, como decías, que había que meter un poco de experiencia personal. A mí lo que más me impactó de la investigación antártica es lo muy intervenida que está la naturaleza por el ser humano. Y creo que hay pocos sitios, por ejemplo, la Antártida va a ser el único hoy día en el que la intervención humana es muy escasa. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento aquí de alguna manera para que, y pongo aquí un tema un poco polémico, que es el lobo, porque es algo que nos atañe de cerca, que creo que hay muchos problemas que se deben básicamente a que la naturaleza está sobreintervenida. Parece que hay gente, y de ciertas ramas del saber además, que les pone nerviosos que no haya humanos en algún sitio, ¿no? Y entonces yo creo que eso, que no pasa nada. La España vaciada no está vaciada de seres humanos, pero hay animales, hay plantas, y porque haya seres humanos en un sitio no pasa nada. Y yo creo que habría que bajar un poco el pistón y dejar de intervenir tanto muchos sitios. A mí las campañas antárticas me dieron un poco esa lección. De eso podemos hablar luego si queréis, pero bueno, es eso. Vale, nada más. Javier Cristovo es doctor en biología, especializado en ecología bentónica, es investigador en el Centro Oceanográfico de Gijón, fue director de este centro unos 11 años, me parece.
Está especializado, como decía, en ecología bentónica. Esto es los organismos que viven en el fondo del mar, ¿no? En los fondos oceánicos, especialmente, creo que inicialmente en esponjas, en poríferos, y es miembro del Grupo de Investigación de Ecosistemas de los Márgenes Continentales. También ha participado en la docencia en varias universidades y en campañas oceanográficas en muchas áreas geográficas, aparte de la península ibérica, por supuesto, también en el Mar del Norte, en Namibia, en Guinea, en Patagonia y en la Antártida, que es sobre todo de lo que nos va a hablar ahora. Ay, no cambié antes el... Así que ya sin más... Bueno, vamos con un poco de prisa, no ha dado turno de preguntas para Javi, si eso luego podemos intervenir. Gracias por tu intervención y por... Yo entendí mejor lo que hacéis en vuestro proyecto, que me sonaba, pero no lo sabía con seguridad. Y ya sin más, Javier, como quieras. Este es el puntero y para adelante y para atrás. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado estar en este grupo de científicos hablando sobre la Antártida. A mí me han pedido que cuente un poco mi experiencia a lo largo de 8 campañas antárticas en las que he participado. Bueno, los pioneros también son asturianos. Fue la campaña de la goleta Idus de marzo fue en el año 1982. Y abrió un poco el camino a muchos otros científicos que pudimos participar en campañas antárticas a bordo del Hesperus sobre todo, pero ahora hay otros medios y otros barcos que os voy a contar. Después de la campaña del Idus de marzo vinieron para mí una campaña muy importante que fue la del Pescapuerta IV y el Nuevo Alcocero, organizada por el Instituto Español de Oceanografía. En aquellos años yo ni me imaginaba que iba a acabar trabajando en Asturias y en el Instituto Oceanográfico, y en estas campañas para nosotros fueron importantes porque las muestras recogidas en esta campaña, que se llamó la campaña 8611, fueron utilizadas por nosotros para la elaboración de la tesis doctoral de Pilar Ríos y sobre las esponjas de las campañas españolas en el Ventos Antárticos. Esto fue mi primera, colaboración o contribución al estudio en la Antártida, y de esto salieron muchísimas publicaciones y comunicaciones a congresos, y esta campaña, el estudio de esta campaña nos dio pie a participar en otras campañas españolas a la Antártida, también a bordo del Hespérides, como os voy a mostrar ahora. Una de ellas, la primera en la que yo participé, pues fue la campaña Ventar 2003, y aprovecho también para además de en la sala se encuentra Alberto Vizcaíno, que participó en la campaña de la Idus de marzo, y también Nuria Nadón, catedrática de esta universidad, con la que pude compartir las experiencias en el mar de Bellingshausen, que en aquel momento pues, era una zona muy remota de la Antártida, y de hecho decían que fuéramos el barco que más al sur, el barco español que más al sur había navegado hasta ese momento, y navegamos durante 26 días por debajo del Círculo Polar Antártico, que en aquel momento constituyó un récord en España. Bueno, el mar de Bellingshausen es una zona muy remota, como explicaron anteriormente, la zona de más actividad española es a lo largo de la península antártica y también en las islas del sur, donde están las bases españolas, pero el mar de Bellingshausen queda a muchísima distancia para un barco de la Antártida, ¿no? Y en esta zona, pues el objetivo principal fue estudiar el ventos de esa zona tan remota, para la que utilizábamos distintos tipos de aparatos, este tipo de draga de arrastre que le llamaban agassiz, pero no es propiamente un agassiz, con la que recogíamos las muestras. Y en esta campaña en la que estuvimos Nuria y yo pudimos trabajar, estudiar parte de la fauna que allí aparecía, y había especialistas, un grupo muy nutrido de más de 20 especialistas en los distintos grupos zoológicos, que pudimos describir muchas especies nuevas para la ciencia, tanto en fondos duros, que se intentaba recoger las muestras con este arrastre, como en fondos sedimentarios a través de una macro Boscorer que recogía sedimentos y se podía estudiar la fauna que aparecía en esos sedimentos. En el año 2006 fue mi segunda campaña,
también a bordo del Hesperides, pero a 5 científicos nos desembarcaron en la base antártica chilena Escudero, que está en la isla del Rey Jorge, donde realizamos actividades de buceo. Esta fue mi primera campaña de buceo de todas las que hice, y esto nos permitía recoger animales que luego seguíamos estudiando e incluso podíamos hacer experimentaciones en acuarios, como vamos a ver luego. Bueno, esto es una foca leopardo, que es el temor de cualquier buceador en la Antártida. En esta campaña antártica Bentar 2006, el objetivo principal era estudiar la biodiversidad bentónica, describir nuevas especies, describir las relaciones entre esas especies, y para eso pues, estudiábamos distintos métodos de trabajo, entre ellos el buceo, que fue, en las campañas antárticas en las que yo he participado, fue mi principal herramienta de trabajo en ese tiempo. Uno de los proyectos también en los que participé fue el proyecto Actikim, en el que principalmente la biodiversidad también era uno de los, digamos, puntos fuertes de los descubrimientos que tratábamos de hacer allí, pero la posibilidad que te da estar en una base científica permanente, como era en este caso la base Gabriel de Castilla, pues era de hacer actividades de laboratorio y experimentación a bordo de esto, o sea, dentro de estos laboratorios que estaban fuera de la base, eran containers que preparábamos allí todo el laboratorio y hacíamos experiencias en concreto de ecología química. Esta actividad, por ejemplo, fue el estudio de las larvas de los erizos para ver cómo reaccionaban a distintos compuestos que nosotros le suministrábamos y ver el grado de mortandad de estas especies, y para lo cual en el laboratorio pues utilizábamos erizos que recogíamos y que luego devolvíamos al mar, machos y hembras, y conseguíamos de esta manera las larvas para hacer nuestras experiencias. Al principio de la presentación hemos visto distintas zonas de la Antártida donde participan los científicos españoles, y una de ellas es la península Bayers. Para mí esta campaña de Bayers fue un poquito distinta porque significaba bucear. Bucear en la Antártida es una cosa muy excepcional y original y a veces complicada por el tipo de precauciones que tienes que tener, pero bucear en la Antártida, en agua dulce y en una zona de montaña, fue para mí una experiencia muy distinta. En la península Valles, donde está el campamento, salíamos con los técnicos de montaña, llevábamos todos los equipos de buceo a la espalda, y el objetivo era bucear en un lago de montaña que se llama el lago Linlo Polar, donde me invitaron simplemente por saber bucear en esa zona, pues me invitaron para cartografiar toda la población de musgos que había en el fondo del lago y saber qué proporción de musgos había y qué fauna podía haber en ese lago, porque hasta ese momento tenían muestras del fondo de los sedimentos. Es un lago que mide, o sea que tiene apenas 200 metros de diámetro y tiene aproximadamente 5 o 6 metros de profundidad, o sea que era muy fácil bucear allí. Y por otro lado, la única dificultad era llevar todos los equipos montaña arriba, y por otro lado es un lago que tiene una temperatura un poquito más alta que el agua de mar. Cuando buceamos en la Antártida, el agua de mar suele estar a menos 1,5, 0 grados más o menos, porque el agua del mar se congela allí a menos 1,8, y sin embargo el lago estaba a 4 grados, o sea que casi notábamos que el agua estaba bastante más caliente. En esta campaña además coincidí con Susana Fernández, investigadora de esta universidad, allí la conocí y bueno, pues teníamos colaboración y compartíamos, digamos, experiencias en la península, en el campamento Bayers de la península de este nombre. Otra de las actividades que hemos hecho durante estos años fue el medir la ecología química de muchas especies, la colonización y, en concreto, la descripción de especies nuevas para la ciencia. En concreto, hay un gusano que se llama Osedax, que degrada una vez que la carne de un cetáceo grande es comido por distintas especies de peces, de mixínidos, etc., pues los huesos son colonizados por este gusano come huesos que se llama Osedax, y el experimento que hacíamos, sobre todo cuando teníamos 2 campañas, 2 años seguidos de un mismo proyecto, era fondear durante un año esos huesos que habían sido cogidos aquí en las costas de Asturias y que nos proporcionó
en este caso el cepesma, y esos huesos de ballena los hundíamos durante un año y para ver cómo eran colonizados por estas especies de osedas, y tuvimos mucho éxito y de hecho hemos descrito 2 especies nuevas. Con los años hemos visto que los huesos de ballena no son específicos para este grupo de gusanos, sino que tú si fondeas huesos de cerdo o huesos de vaca también sirven y se colonizan lo mismo, y hemos hecho experiencias también aquí en el Cantábrico. Bueno, esto nos ha permitido describir estas especies nuevas, y otro de los experimentos curiosos que se pueden hacer en la Antártida pues es de alimentación de las especies, en concreto también de la búsqueda de compuestos bioactivos en colaboración con la industria farmacéutica. Al principio, muy bien dicho, no existe investigación básica, no existe investigación aplicada si previamente no hay la investigación básica. Y en la Antártida una de las cosas que hacíamos era hacer investigación básica para que después la industria farmacéutica pudiera reconocer y encontrar compuestos bioactivos que puedan ser utilizados en medicina. Y esto es porque distintos organismos marinos son capaces de producir sustancias que pueden ser utilizadas contra distintas enfermedades como el cáncer, el SIDA, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacíamos esto? Pues nosotros utilizábamos gambas congeladas que llevábamos a la Antártida. Previamente, con las esponjas que habíamos cogido en las campañas anteriores, hacíamos extracciones químicas para llevar esos compuestos que habían producido los invertebrados, y esto lo mezclábamos con las gambas y se lo dábamos a comer a uno de los mayores depredadores que hay y que es muy abundante, que son la estrella Odontaster validus. Entonces, algunos de estos compuestos, y había también trocitos de gambas que no le dábamos y prácticamente los comían todos, y entonces cuando la estrella la metíamos en estos recipientes, metíamos el trocito de gamba y veíamos si se la comía o no. En los test, en las que no tenían gamba, se las comían al 100% casi siempre, pero cuando no las comían, esto nos hacía sospechar que el extracto que le estábamos metiendo era un compuesto químico potente y que por tanto esa especie podía ser utilizada fácilmente por la industria farmacéutica para luego investigar qué tipos de sustancias producirlas sintéticamente y luego utilizarlas pues en toda la fase de investigación farmacéutica para ver si esos compuestos tenían una actividad farmacológica importante. Y esto solamente se puede hacer cuando vas allí, coges las estrellas, que además es un animal muy, muy abundante, en grandes concentraciones, y luego las devolvíamos al mar en el mismo lugar. Otra de mis campañas fue en la base científica O'Higgins, que está casi en la punta de la península antártica, es una base chilena. Allí pudimos bucear debajo de los icebergs para ver el efecto que hacían de horadación, de desgaste de los ecosistemas bentónicos, y también de reconocer la biodiversidad, de la publicación de especies nuevas de esponjas y otros invertebrados que hemos descubierto pues, en esta zona de la península antártica. Esta campaña fue en el año 2012-2013. Otro test y otra experiencia también para ver la ecología química y para ver el grado de alimentación de distintas especies. Este anfípodo es de los más abundantes en los fondos sedimentarios de la Antártida y por lo tanto era muy fácil de coger simplemente buceando a 2 o 3 metros con un ganapán, una red pequeña de las que se utilizan en los acuarios. Cogíamos miles de individuos y los teníamos en acuario, y esta experiencia tan curiosa pues era para ver el grado de alimentación, cuánto se alimentaba y también si rechazaban algunos compuestos o otros, pero necesitábamos medir cuánto comía este bicho cada día. Entonces se le ocurrió a una compañera mía, porque son animales herbívoros, comen algas, pero tú echas un bicho y un alga y no sabes cuánto ha comido, qué cantidad de alga ha comido. Pero a esta compañera se le ocurrió pues, llamar a Ferran Adrià y le preguntó cómo hacía esas bolitas de caviar con las que ponía en el restaurante, le contó cómo era el proceso de formar esas bolitas, le contó para lo que era, y entonces Ferran Adrià le contó, de que ahora supongo que es mucho más conocido por cualquier cocinero que quiera hacer bolitas de algo para que nos las comamos,
pero en aquel momento pues le contó cómo se hacían las bolitas, entonces tú echas 10 bolitas en un recipiente y un solo individuo, y es fácil contar cuántas se han comido en 24 horas. Y todos estos experimentos curiosos también, pues medíamos, esta es la odontaster válidos y los erizos, que ya veis que son muy abundantes en todo el ecosistema antártico de fondos blandos. Estas fotos en la isla de Decepción, que como contaron antes es una caldera volcánica muy sedimentaria, llena de piroclasto, pero que las especies de invertebrados que hay allí son no muchas especies, pero muy abundantes y en grandes concentraciones. Y también medíamos el grado de recubrimiento de distintas especies de invertebrados marinos en fondos rocosos. Bueno, para nosotros el buceo fue la herramienta principal de muestrear pues, tanto especies que viven en paredes verticales como las poblaciones de algas, y esto me permitió pues, hacer muchas inmersiones y recoger y hacer muchas fotografías que nos han dado mucha información a la hora de describir las especies nuevas. Y de verdad que yo creo que la Antártida, sin ese tipo de muestreo, daros cuenta que muchos de esos ecosistemas bentónicos de fondos duros están dañados por el impacto de los icebergs, que durante el deshielo se están moviendo y actúan como bulldozers en todos esos ecosistemas bentónicos, y son, digamos, en algunas zonas son poblaciones muy oportunistas que se desarrollan en la primavera con las grandes poblaciones de algas, de kelp que hay en los fondos, y se cubre absolutamente todo, pero cuando los glaciares están moviéndose realmente están impactando con los ecosistemas rocosos, las zonas rocosas, y solamente aquellas paredes que están un poco verticales están un poco fuera de la protegida, y entonces son ecosistemas, zonas pristinas prácticamente, que llevan ahí cientos o miles de años, ¿no? Y por último, voy un poquito rápido porque vamos un poquito mal de tiempo y os estoy contando, digamos, mi experiencia a lo largo de 8 campañas. Yo creo que como va a haber una mesa redonda, tendremos oportunidad de cualquier pregunta que se os ocurra, pues hacerla. Y aquí os pongo la expedición Sandwich del Sur. Estamos en 2025, que va a ser mi próxima campaña, a la que me voy dentro de 15 días en una expedición. La Sandwich del Sur, entre el continente americano y la península antártida, hay un arco de una cadena de islas que se llama el Arco de la Escotia porque es dedicada a un buque que fue de una expedición escocesa, y la Sandwich del Sur son esta cadena de islas que hay aquí, donde vamos a muestrear a bordo de este buque americano que se llama el Falkor II, un buque de 110 metros de eslora, y que vamos a muestrear con un robot submarino, un ROV, que es capaz de bajar a 4.000 metros de profundidad. Ese será mi próximo reto, al que he sido invitado recientemente, y desde el 15 de febrero hasta finales de marzo pues estaré metido en esa campaña, de la que, si tengo ocasión de contaros cómo nos va, pues estaré encantado de volver a hablar con vosotros. Y nada, muchas gracias.